Existe un solo estadio en el mundo que ha visto 2 finales de Copa del Mundo. No es el Maracaná, no es Wembley, no es ningún estadio europeo con 100 años de historia encima. Es uno mexicano, construido en una barranca al sur de Ciudad de México, terminado en 4 años, financiado por una sola familia y bautizado con el nombre de la civilización más poderosa que este continente ha producido, el Estadio Azteca. Y si crees que ya sabes su historia, espera, porque la versión que circula, la que te cuentan en los documentales y en los libros de texto, está incompleta. Hay 3 preguntas que esa versión nunca responde del todo. ¿Por qué el proyecto estuvo a punto de no existir? ¿Quién pagó realmente su construcción y con qué intención? ¿Y por qué el nombre que hoy reconoce el mundo entero no fue el nombre con el que abrió sus puertas? Esas respuestas cambian todo. Corre el año de 1961. Ciudad de México ya lleva décadas creciendo a una velocidad que nadie supo controlar del todo. La población de la ciudad ronda los 5 millones de habitantes y sigue subiendo. El milagro mexicano, ese periodo de crecimiento económico sostenido que duró desde los años 40 hasta bien entrados los 70, le ha dado al país una confianza nueva, una confianza que a veces roza la euforia. En ese contexto, un grupo de empresarios y dirigentes del fútbol mexicano tiene una idea. México quiere una Copa del Mundo, no una cualquiera, la quieren en casa, y para eso necesitan algo que en ese momento no existe en todo el país, un estadio capaz de albergar a 100,000 personas o más. El Estadio Olímpico Universitario tiene capacidad, sí, pero pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. No está disponible para un proyecto de esa naturaleza. No así, no con esas condiciones. Entonces empieza la búsqueda de un terreno. Y aquí comienza la primera historia oscura de esta historia. El terreno que eligen está en Tlalpan, al sur de la ciudad, una zona que en ese momento no forma parte del núcleo urbano denso. Barrancas, tierra irregular, complicada para construir. Algunos dirán después que precisamente eso lo hizo más barato. El precio fue significativamente menor al de otras opciones porque nadie quería construir ahí. Nadie, excepto los que tenían el proyecto y el dinero suficiente para convertir ese problema de ingeniería en una ventaja. No todo el mundo estaba convencido de que fuera posible. Hubo voces dentro del propio gobierno que argumentaron que el terreno no aguantaría una estructura de esa dimensión, que los costos de cimentación harían el proyecto inviable, que era una locura construir el estadio más grande de América Latina sobre suelo inestable a más de 2,000 metros de altitud. Por unos meses, el proyecto estuvo genuinamente en riesgo de cancelarse antes de que pusieran el primer tornillo. Lo que lo salvó no fue la ingeniería, fue el dinero. El costo total de la construcción fue de aproximadamente 102 millones de pesos de la época, una cantidad equivalente a lo que pocas obras públicas de ese México se permitían gastar. Era un dinero enorme para un país que todavía tenía millones de personas sin acceso a agua potable o electricidad. Y la pregunta que los historiadores del deporte mexicano todavía debaten es, ¿de dónde vino exactamente ese dinero? La respuesta oficial es que vino de Telesistema Mexicano, el conglomerado de medios de comunicación controlado por la familia Azcárraga. Emilio Azcárraga, Vida Urreta, el patriarca, el que construyó el imperio de la televisión comercial en México, fue el gran financiador del proyecto. Su nombre aparece en los registros como el principal inversionista privado detrás de la obra. Aquí me detengo porque esto merece atención. Un estadio que se presenta públicamente como un proyecto del fútbol mexicano, del orgullo nacional, de la afición, fue construido fundamentalmente con capital privado de una sola familia. Y esa familia no era filántropa. Entendió desde el primer día que ese estadio iba a ser una inversión. Una inversión en contenido, en transmisiones, en derechos, en influencia sobre el deporte más popular del país. Lo que negociaron los Azcárraga a cambio de ese financiamiento fue el control sobre los derechos de transmisión de los eventos que ahí ocurrieran. No de todos, no para siempre, pero sí de los más importantes durante los años decisivos. Cuando México organizó la Copa del Mundo de 1970, Telesistema Mexicano ya era Televisa, y Televisa transmitió ese torneo con una exclusividad que ningún otro medio en el país pudo disputar. Hay algo que vale la pena decir aquí con toda claridad. El estadio más mexicano de México no fue un proyecto del Estado, no fue una obra pública nacida del presupuesto federal ni de la voluntad colectiva de una nación. Fue un negocio brillante, ambicioso,
que resultó en algo que trascendió por mucho las intenciones originales de quienes lo financiaron. Pero un negocio al fin. Cuando hoy piensas que el fútbol mexicano tiene una relación históricamente complicada con los medios, con los monopolios, con la concentración del poder en pocas manos, parte de esa historia empieza aquí, en la firma que financió el Azteca. La construcción inicia en 1961 y el estadio abre sus puertas en mayo de 1966. El proyecto fue dirigido por Pedro Ramírez Vázquez, el mismo que coordinó la construcción del Museo Nacional de Antropología, inaugurado un año antes. Pero el diseño arquitectónico del estadio fue obra de Rafael Mijares Alcérreca, junto con Lorenzo Carrasco. Dos nombres que casi nadie menciona cuando habla del Azteca y que merecen más crédito del que la historia popular les ha dado. Mijares Alcérreca resolvió un problema de ingeniería que en ese momento no tenía solución evidente. El estadio no tiene columnas internas que obstruyan la visibilidad desde ningún punto de las gradas. El techo, esa cubierta voladiza que rodea el estadio por completo, está sostenido por la propia estructura de concreto, sin apoyos intermedios. En 1966 eso era una proeza que muy pocos países del mundo podían presumir. Y lo es todavía hoy. 104,000 aficionados. Esa es la capacidad original. No 100,000, no 90,000. 104,000 personas que podían estar al mismo tiempo dentro de ese estadio viendo el mismo partido. Pero hay algo del Azteca que casi nunca se menciona cuando se habla de su arquitectura. La acústica, el diseño en cuenco, la cubierta que rodea el estadio como un abrazo de concreto, crea una reverberación del sonido que ningún estadio moderno de diseño abierto logra replicar. Cuando 104,000 personas gritan al mismo tiempo, el sonido no se escapa hacia el cielo, rebota, se multiplica, se convierte en algo físico, en algo que sientes en el pecho aunque estés parado en la cancha a 50 metros del aficionado más cercano. Los jugadores que han pisado esa cancha en noches de clásico lo describen siempre de la misma manera. Dicen que el ruido aplasta, que envuelve, que no hay nada igual en ningún otro estadio del mundo. Y tienen razón, el nombre. Hay que hablar del nombre. El estadio se inauguró el 29 de mayo de 1966 con el nombre de Estadio Azteca. Pero ese nombre no estaba ahí desde el principio del proyecto. Durante los años de planificación y construcción se le conocía internamente como Estadio de la Ciudad de México, y algunas fuentes de la prensa de la época, incluyendo notas de Excelsior previas a la inauguración, todavía lo referenciaban con ese nombre. El cambio a Azteca fue una decisión que maduró conforme el proyecto avanzaba y conforme México empezaba a entender qué quería que ese lugar comunicara al mundo. Y lo que quería comunicar era algo muy específico. En un país que a mediados del siglo XX todavía procesaba su relación con su historia indígena, nombrar al estadio más grande del país con el nombre de la cultura más reconocida de Mesoamérica fue un acto político. Una declaración de que México no necesitaba imitar a Europa para tener algo monumental. Una declaración de que la grandeza de este continente tenía nombre propio, y ese nombre era anterior a cualquier conquista. No era un nombre, era un argumento. La Copa del Mundo de 1970. El mundo entero mira a México por primera vez con esa intensidad particular que solo el fútbol genera. El Azteca recibe su bautismo ante el planeta. Brasil gana ese torneo de una manera que los aficionados de todo el mundo todavía recuerdan como la expresión más perfecta que el fútbol ha producido. Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino. La final contra Italia, 4-1, un partido que se jugó el 21 de junio de 1970 a mediodía, bajo un sol que registró más de 30 grados en la cancha, porque la Federación Internacional de Fútbol Asociación pactó con los canales televisivos europeos para que el partido fuera en horario de máxima audiencia en el viejo continente. Los jugadores pagaron ese acuerdo con sus cuerpos, y todo eso ocurrió en el Azteca. Hay una cifra que casi siempre se omite cuando se habla de ese torneo. La altitud de Ciudad de México es de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Los equipos europeos que llegaron enfrentaron un problema fisiológico real. A esa altitud, el aire contiene alrededor de un 23% menos de oxígeno que en el nivel del mar. Para un futbolista que corre entre 10 y 12 kilómetros por partido, eso es devastador. El corazón trabaja más, los pulmones trabajan más. La recuperación entre esfuerzos es más lenta.
Los equipos latinoamericanos acostumbrados a jugar en altura tenían una ventaja real, medible, documentada. Pero eso no disminuye lo que Brasil hizo en esa cancha, solo lo contextualiza. El fútbol que jugaron ese verano fue extraordinario con o sin el dato de la altitud. Y el Azteca fue el escenario de todo eso con apenas 4 años de existencia, y luego llega 1986, la segunda Copa del Mundo en el Azteca, la que estaba destinada a Colombia y que México recibió a último momento después de que Colombia renunció a la sede en 1983 por razones económicas. México tuvo menos de 3 años para prepararse y lo hizo con una velocidad que sorprendió a más de uno, pero el Azteca llegó a ese torneo en un estado diferente al de 1970. 16 años de uso intensivo, de conciertos, de eventos que no fueron precisamente amables con la estructura, y encima el terremoto de septiembre de 1985 que sacudió a Ciudad de México de manera catastrófica. Más de 10,000 muertos según cifras oficiales, aunque muchos investigadores señalan que la cifra real fue considerablemente mayor. Colonias enteras destruidas, una ciudad que tardó años en recuperarse del todo. El estadio sobrevivió, con daños menores, pero en pie. La estructura de Mijares Alcérreca resistió un sismo que derrumbó edificios construidos décadas después con tecnología más moderna. Los ingenieros que revisaron el estado del inmueble después del terremoto lo documentaron con una frase que quedó en los archivos técnicos de la época. Dijeron que el estadio había respondido como debía responder una estructura bien calculada, sin heroísmo, sin milagro, solo buena ingeniería haciendo su trabajo. 1986 le dio al Azteca sus 2 momentos más famosos. 2 momentos opuestos que coexisten en la memoria del fútbol mundial con una incomodidad que nadie ha resuelto del todo. El primero es el gol de Maradona con la mano en el minuto 51 del partido entre Argentina e Inglaterra, el 22 de junio. Ante más de 100,000 personas en el estadio y millones frente a televisores en todo el mundo. El árbitro tunecino Ali Bennacer no lo vio, o no quiso verlo. La pelota entró y el estadio explotó sin saber exactamente qué había pasado. Maradona corrió a celebrar y nadie lo detuvo. 4 minutos después, Maradona marcó el que muchos llaman el mejor gol de la historia. El que sí fue con la zurda. El que recorrió 60 metros esquivando a 6 jugadores ingleses en 10 segundos y 4 décimas de segundo. Esos 2 goles ocurrieron en el mismo partido, en el mismo estadio, con 4 minutos de diferencia. El más deshonesto y el más brillante. Si el fútbol es un espejo de la humanidad, ese partido fue el espejo más honesto que el deporte ha producido jamás. Lo que me parece verdaderamente curioso del Azteca, y que casi nadie menciona, es que nunca fue diseñado para tener un equipo local. No en el sentido en que hoy lo entendemos. El estadio fue concebido como un recinto para eventos nacionales e internacionales, no como la Casa de América o de Cruz Azul. Esa relación llegó después, por razones prácticas y económicas, y creó una dinámica extraña que persiste hasta hoy. El Azteca no tiene la identidad tribal de un estadio construido para un solo equipo. No es Anfield, no es el Bernabéu. Es algo más parecido a un territorio neutral que 2 equipos distintos usan sin que ninguno termine de sentirlo completamente suyo. Los aficionados de América dicen que es su casa, los de Cruz Azul dicen lo mismo, los de la selección nacional también, y en cierta medida todos tienen razón, lo cual significa que en cierta medida ninguno la tiene del todo. Esa ambigüedad no es un defecto, es parte de lo que lo hace distinto a cualquier otro estadio del mundo. Los estadios con un solo dueño emocional tienen una identidad más limpia, más nítida, pero también son más pequeños en su significado. El Azteca le pertenece a demasiada gente como para pertenecerle a alguien en particular. Y quizás eso es exactamente lo que debe ser un lugar que cargó sobre sus hombros la representación entera de un país durante más de medio siglo. El Azteca ha recibido a papas, ha visto a los Rolling Stones, a Michael Jackson, a Madonna llenar sus gradas con audiencias que rivalizaban con las de los partidos más grandes. Ha visto bodas masivas organizadas por sectas religiosas que convocaron a decenas de miles de personas. Ha visto actos políticos disfrazados de eventos culturales. En 1994 fue sede de partidos del Mundial de Estados Unidos. Y con eso, el Azteca se convirtió oficialmente en el único estadio del mundo que ha albergado partidos en 3 Copas del Mundo distintas. El único en toda la historia del fútbol que ha sido testigo de 2 finales del torneo más visto del planeta.
No el Maracaná, no Wembley, no el Olímpico de Roma, el Azteca. Dime en los comentarios si entraste alguna vez al Azteca, no el partido, el momento. Lo primero que sentiste cuando viste la cancha desde las gradas. Ese segundo específico. Solo eso. Hay algo que ese estadio guarda que ninguna renovación le va a quitar. Algo que está en el concreto, en la geometría del lugar, en la manera en que el sonido de 104,000 personas se dobla sobre sí mismo hasta convertirse en algo casi físico. Cuando caminas por los túneles que llevan a la cancha, cuando escuchas cómo cambia el sonido conforme te acercas al campo, cuando ves desde las gradas más altas cómo los volcanes aparecen en el horizonte en los días claros, entiendes que ese lugar fue construido para durar más que las personas que lo construyeron. Emilio Azcárraga. Vidaurreta murió en 1972 sin ver la segunda Copa del Mundo que su dinero hizo posible. Pedro Ramírez Vázquez murió en 2013 a los 94 años. Rafael Mijares Alcérreca, el arquitecto que resolvió el problema que nadie más sabía cómo resolver, murió en 2015. Los futbolistas que jugaron en 1970 son hoy ancianos o ya no están, y el estadio sigue ahí. No es solo un estadio, nunca lo fue. Es el lugar donde México eligió mostrarse al mundo, donde un país con todas sus contradicciones, con su mezcla de orgullo y fragilidad, decidió construir algo que durara. Y esa decisión, tomada hace más de 60 años en una barranca al sur de la ciudad, todavía resuena cada vez que alguien marca un gol en esa cancha y el sonido de 104,000 gargantas rebota contra el concreto y no encuentra por dónde escaparse.